Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa realizado con mi amigo Ricardo Nievas, creado con el único propósito de informar, comunicar y transmitir las ciencias de la criminalística. En cada uno de nuestros programas hemos recibido invitados muy calificados para que nos cuenten sobre su experiencia en el campo de las ciencias forenses. Este programa no escapa al resto. Hoy tenemos un invitado muy especial directamente de Barcelona. Él es abogado, es experto en pericias caligráficas y nos va a contar un poco sobre lo que es la firma biométrica. Pero antes le vamos a dar un espacio a nuestros queridísimos auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Muy bien, retomando el tema, quería presentarles a un experto, vive en España, exactamente en Barcelona, y se llama Juan Francisco Orellana. Te doy la bienvenida. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Muchas gracias por tu invitación y estoy contentísimo de estar con vosotros y de poder compartir estos momentos con estos temas que son de interés o por lo menos interesa a la audiencia. A ver si lo conseguimos. Bueno, seguramente que sí. No quiero poner presión, pero hay muchas expectativas sobre este tema. Es un tema muy nuevo, es un tema que, si bien se viene hablando de hace unos años, creo que recién ahora se le está dando la importancia que se le tiene que dar. Pero antes de empezar a meternos de lleno en este tema tan interesante, te quería preguntar cómo son o fueron tus estudios, cómo es tu trabajo hoy en la actualidad, de dónde surgió esta vocación. Sabemos que tienen ustedes en Barcelona un estudio jurídico y pericial muy importante. Entonces, bueno, quería ver si nos podías contar un poquito sobre este tema. Pues mira, yo soy abogado en ejercicio desde el año 82. En ese año también empecé a ejercer como perito calígrafo de la mano de mi padre, que era un perito calígrafo ya acreditado en Barcelona porque ya llevaba mucho tiempo, desde el año 61, que hacía pericias caligráficas y hacía muchas. O sea que tanto mi hermano Rafael como yo realmente vivimos entre firmas y también le ayudábamos incluso de pequeños en el laboratorio para hacer fotografías y ampliaciones de las firmas. O sea que lo hemos vivido desde pequeños. Y luego a partir del 82 ya empecé a ejercer como abogado. También me interesaba mucho el tema pericial por vocación familiar y empezamos a formarnos a través de las pericias. Luego se hicieron cursos en la universidad, recibimos en diversos centros que nos ayudaron a formarnos más como peritos. Y bueno, nos ganamos un poco la confianza, especialmente de otros compañeros, porque realmente los bufetes de abogados son los que nos designan para cuando se suscita una prueba pericial que requiere de la autentificación de un documento, de un texto, de una firma, y hemos venido haciendo periciales desde entonces. También nos hemos asociado a otras asociaciones, academias como la Academia Internacional de Expertos en Documentos o SIPDO o asociaciones muy sensibilizadas en el tema pericial con grandes profesionales que trabajan sobre este tema y nos ha interesado mucho también ampliar nuestra labor a la formación, la autoformación y a poder aportar cuestiones relevantes en este mundo. Clarísimo. Bueno, justamente Sibdo fue el nexo entre ustedes y yo, Ah. allá por el 2018, en octubre del 2018, en Salamanca. Eh, y te quería preguntar, que esto la verdad que nunca lo había preguntado antes, eh, dado que ustedes un poco honraron ahí la profesión de su padre, la mantuvieron y la hicieron crecer, ¿cómo eran en esos tiempos la pericia caligráfica? ¿Cómo se contactaba el juzgado, el abogado, el estudio jurídico con ese profesional, que en este caso era tu padre? Pues mira, mi padre empezó a ejercer como abogado en el año 60, 61 o antes, y de la mano de un procurador, que realmente había muy pocos peritos calígrafos en ese momento, fue el que le dijo que por qué no se hacía perito, porque mi padre era un hombre muy metódico, tenía muy buena oratoria, era muy analítico.
Y sí, sí, le tomó la palabra y se formó a través de un policía nacional experto en documentoscopia. Y como mi padre realmente era una persona muy honesta y que hacía las cosas muy bien hechas, pues, y además muy amante de la fotografía, se compraba máquinas, me acuerdo que teníamos Leicas, 4 o 5 Leicas, estaba siempre al día de las nuevas tecnologías en esos momentos, pues se puso a ejercer como perito. Y además es que tenía era de esas personas que eran entrañables, ¿sabes? Que los juzgados, pues los oficiales de los juzgados, los compañeros, pues le tenían mucha estima. Incluso recuerdo que hizo muchas periciales por amor al arte, porque en aquel momento los juzgados de instrucción que requerían de una pericial de oficio sobre una firma, pues le decían, Orellana, ven para aquí que necesito hacer una pericial. Y yo recuerdo haberla acompañado incluso de pequeño y sentarse a lo del oficial, examinar los documentos y dictarla allí mismo como una comparecencia. Luego Sí. ponía unos honorarios precarios al final de la comparecencia que nunca se le pagaban, por supuesto. Pero de este modo hizo muchísimas periciales y bueno, y luego compañeros que le tomaron confianza y que ya le proponían temas más importantes y así poco a poco fue prosperando en este mundo. Increíble, muy interesante la historia, con un camino bastante allanado, que Mm. de alguna manera ustedes supieron conservar y, como decía antes, hacerlo crecer. Entonces, conociendo ahora un poco tu historia, conociendo un poco las bases de este estudio jurídico y, y conociendo también, porque los he escuchado en varias conferencias, hablar sobre la firma biométrica, que de tanto se habla hoy, eh, te tengo que ser franco, la verdad que me interesa mucho cómo lo abordan ustedes, la experiencia que han ganado sobre este tema. Por eso, bueno, quería empezar esta entrevista con esta pregunta para que el público que tenemos, que son aficionados, que sepan qué es la firma biométrica, Juan Francisco. Sí, sí, antes que nada quería decirte que precisamente en Salamanca, que fue donde nos conocimos hace un par de años en ese congreso, pues realmente propusimos hacer esta ponencia sobre firma biométrica y firma digital porque creemos que se abre un nuevo mundo, un nuevo escenario a nivel de transacciones y contratos y era poner un poco de manifiesto o compartir con la comunidad científica de peritos la mejor manera de poder abordar estos temas, porque todavía es un tema, es un escenario nuevo que no está muy trabajado, ni los jueces han dictaminado sobre contratos o transacciones, negocios jurídicos hechos a través de este tipo de firmas, ¿no? Y por eso era nuestro interés en este tema. Pues la firma biométrica no es más que aquella que asocia la identidad de un firmante a un documento de tipo electrónico y que recoge mediante una tecnología pues aquellos datos biométricos que son semejantes a los que tendría una firma manuscrita, ¿no? Y que se recogen con un dispositivo idóneo para captar todos estos datos biométricos. Datos biométricos que, como sabes, son todas estas características físicas, biológicas, conductuales del individuo, que también se pueden registrar, por ejemplo, a través del iris o de la huella dactilar. Lo Ujú. mismo la firma produce una serie de gestos que son propios y particulares de la persona. Y estos gestos pues servirán al perito para poder valorar y poder pronunciarse sobre la autenticidad o falsedad de la firma, junto con muchos otros. Entonces, nuestro interés, claro, aquí se suscitan muchos problemas, ¿no? Primero, la calidad o la fiabilidad que tenga este dispositivo que recoja esos gestos gráficos propios de la persona, que especialmente tienen que ver con el aspecto dinámico de la firma, todo aquello que es la presión, la velocidad, y que tienen que recogerlos de una forma fiable para que el perito tenga datos que garanticen realmente que eso se ha producido de esta manera. Eh, por eso también hay que trabajar sobre el tipo de software, sobre el tipo de tableta, sobre el que tiene que realizarse la firma, porque la firma se tendría que producir pues con una cierta comodidad, confiabilidad por parte del sujeto que la realiza y para que recoja de la forma más fidedigna posible todos aquellos datos gráficos que son propios del firmante. Es un tipo de firma electrónica, pero creo que va a ser
una gran cuota de este tipo de firmas son las que van a realizarse para transacciones en el gran consumo, almacenes, de transacciones de este tipo. Juan Francisco, entonces, acabaste de nombrar la palabra firma electrónica. Te tengo que preguntar, para este público aficionado, ¿cuántos tipos de firmas existen hoy? Bueno, la firma electrónica, digamos que yo creo que es un concepto más genérico y realmente es el que ha recibido cobertura legal, ¿no? Por ejemplo, en España, en primer lugar, a través de la Ley 59 del 2003 sobre firma electrónica, luego a nivel europeo, el reglamento de 910 del 2014, que habla sobre la firma electrónica como unos datos electrónicos que están vinculados a otros datos electrónicos, que es el documento, y se establecen diferentes niveles de firma, ¿no? La firma electrónica Entiendo. propiamente, la firma electrónica avanzada, que ya es la que se está produciendo con un dispositivo de confianza, que identifica al firmante, lo vincula al documento, que lo hace inalterable. Luego las firmas cualificadas, que ya están emitidas mediante un certificado de un prestador de servicios cualificado. En fin, diferentes niveles. Pero lo que es importante retener de la firma electrónica y del reglamento, por lo menos europeo, es que asemeja la firma electrónica avanzada, esa que se ha producido con ciertas garantías, a la de una firma manuscrita. Esto en primer lugar. Y luego que no resta validez jurídica y eficacia probatoria a cualquier tipo de firma electrónica. No porque la firma electrónica no reúna estas características o estas garantías, se le va a relegar o denegar efectos jurídicos. Y eso también creo que es importante. O sea, que la firma electrónica es la que está recibiendo cobertura legal, lo que pasa es que se tiene que implementar y ver cómo los jueces o los tribunales van interpretando este tipo de firmas para darle la eficacia probatoria que se merece. Muy bien, y es toda una gama de nuevas firmas que se fueron conociendo con distintos nombres, algunas están hablando de la misma, y bueno, como dijiste bien vos, pudiste desarrollar y se entendió perfecto la firma electrónica, la firma digital, la firma biométrica. Bueno, hemos escuchado a algunas personas decir la FIA nato digital. Bueno, se le fueron dando distintos nombres que no sé si hacen a la cuestión, pero sí poder identificar fundamentalmente lo que es la firma biométrica y la electrónica, que me parece que cumplen o tienen un mismo cometido, pero van por dos vías distintas. Con respecto a, y esta pregunta para mí es importantísima y para mucha gente que te va a escuchar la respuesta también. La firma biométrica obtenida a través de tableta digital es original, dado que para nosotros y dentro de lo que son los fundamentos técnicos de la pericia caligráfica, habla que el documento para poder dictaminar un informe categórico debe estar en condición original. Entonces, de ahí viene la pregunta. Esta firma biométrica obtenida en una tableta digital, ¿es original? Bueno, antes que nada me gustaría hacer una reflexión a la pregunta anterior, porque quería distinguir también entre la firma electrónica, que es propiamente la firma a base de un proceso algorítmico que se encripta, que se luego desencripta mediante claves públicas, claves privadas, que esto se sale del ámbito del perito calígrafo propiamente, Claro. que necesitará más de un perito informático, a la firma biométrica, que es la firma que tiene un grafo, es decir, de la que se pueden sacar todos esos aspectos gráficos propios de la firma, la presión, la pulsación, el orden, el dinamismo, todo esto, que el perito siempre ha trabajado con ellos y que serán objeto de estudio y de análisis y de validación por parte de un perito calígrafo. En cuanto al tema de la originalidad, efectivamente se pierde ahora totalmente el concepto de originalidad. Antes asociábamos la originalidad al hecho de que la firma se realizara de puño y letra manuscrita en un documento y que era inalterable. Ahora la firma de alguna manera se ha deconstruido o se ha desmaterializado, en el sentido de que se ha convertido la firma biométrica en toda una serie de datos electrónicos que se asocian a esta firma, que luego se podrán reproducir y reproducirla en el documento, pero realmente el concepto de originalidad se pierde totalmente, tal como lo hemos analizado.
Una firma autógrafa sí, porque la realizamos de puño y letra sobre un soporte, pero la originalidad se pierde. Ahora, ¿eso quiere decir que no sea una firma que tenga eficacia probatoria? Pues ya te digo, Sí. si se consigue que la firma se realice de forma autógrafa, pero que además se garantice la vinculación de la firma con el documento, que este documento sea inalterable, que se pueda sellar el tiempo y que en el tránsito que ha habido desde el firmante hasta el destinatario no se ha modificado, si se cumplen todos estos requisitos y se pueden garantizar, pues la firma tendrá plena validez. Clarísimo. Y otra pregunta que viene relacionada con esto, de esta modalidad de firmas que hoy ya encontramos, bueno, acá en Argentina cuando uno va a estos centros de pagos de servicios o, bueno, todo lo que tenga que ver con entidades bancarias y financieras, nos enfrentamos a este tipo de modalidad de firma. Y entonces esa es la pregunta que nos hacemos el público en general y el profesional. ¿Esta firma vino a quedarse? ¿Esta firma va a convivir con la firma en soporte papel? ¿Vino a suplantar a la firma en soporte papel? ¿Cuál es el futuro de la firma convencional en soporte papel y bolígrafo, tal cual la conocemos hoy? Bueno, aquí sigue subsistiendo la firma manuscrita, yo creo que va a seguir subsistiendo para firmar documentos de importancia, testamentos hológrafos, muchos tipos de contrato, todavía se firman con firma manuscrita. Ahora, eso no quiere decir que el futuro, en el que se van a implementar todavía más las firmas electrónicas y que los tribunales van a tener más tipos de casos con este tipo de firmas, pues se acabe asentando. De momento no lo es, por lo menos la realidad española no es así. La jurisprudencia es muy escasa sobre firmas electrónicas. Los jueces desconocen cómo se produce. Desconocen, será el perito el que le tenga que explicar que la prueba es suficientemente robusta y suficientemente sólida como para poder considerarla al igual que una firma manuscrita, ¿no? Que realmente ahora el paradigma del consentimiento, de la declaración de voluntad, la firma manuscrita, pero que también se pueda producir en la firma biométrica o en la firma electrónica en general. También hay muchas modalidades, lo que hablabas tú, las firmas que realizamos en bancos actualmente, por lo menos en España, cuando haces cualquier transacción reintegro que te hacen firmar sobre una tableta que no reúne las condiciones de pie y realmente firmas, no sabes lo que firmas. Realmente a mí también me extraña que no haya más conflicto del que hay habiéndose producido este tipo de operaciones. Menos mal que son operaciones inmediatas, que decir que cuando haces un reintegro lo recibes. Hacer una operación con un PIN a través de un ordenador, una transferencia, ya tienes la prueba de que la has realizado. Pero para cuestiones más complejas habrá que implementar dispositivos y sistemas que sean homologables y que sean similares, que esto es lo que decíamos en Salamanca, un poco que estos sistemas tendrían que ser siempre igual a la forma en la manera de recoger los datos biométricos, ¿no? Porque pueden haber distintas marcas, distintas empresas en que los datos o los softwares sean distintos y den resultados diferentes. Esto también es una cosa que tendríamos que ponernos de acuerdo la comunidad científica y en general sé que es complicado, pero tendría que producirse de esta manera. Clarísimo. ¿Y qué datos ofrece la firma biométrica a diferencia de la firma manuscrita en soporte papel? ¿Ofrece más datos, menos datos? ¿Son diferentes? ¿Tienen características comunes? ¿Es mejor peritar una firma a partir de la ejecución biométrica en una tableta? ¿Es para el perito que hoy ya tiene experiencia y se enfrenta a este tipo de modalidad de firma biométrica? ¿Qué le podríamos decir? Bueno, aquí hay muchas cosas de las que hablar. Realmente, por ejemplo, nuestro conocimiento sobre la firma biométrica es que una empresa, un tercero de confianza, un tercero prestador de servicios de confianza, en que quería garantizar que las transacciones y contratos que se hicieran con diversas empresas, por ejemplo, MediaMarkt, en la venta de electrodomésticos, etcétera, etcétera, se pudiese garantizar que esos contratos pudiesen minimizar en todo lo posible la conflictividad.
Y entonces quiso nuestro consejo técnico para, a la hora de elaborar de manos también de un informático, un programa que recogiera todos estos datos biométricos, fuera lo más próximo o más parecido posible a una firma manuscrita. Y para eso requirió nuestros consejos para ver cómo tenía que ser el soporte, cómo tenía que ser la tableta, cómo tenía que ser el cuadrante en el que se realizaba la firma, qué aspectos debería recoger aquel programa informático que fuimos remodelando o modelando a medida que íbamos trabajando en él para hacer más perfectos, por ejemplo, los contornos o el trazado propiamente de la firma, el formato de la firma. Pero no cabe duda que desde mi punto de vista, desde mi consideración, hay aspectos gráficos, sobre todo los que se refieren al aspecto dinámico, cual sea la presión, la velocidad, la aceleración, la génesis gráfica, es decir, cómo se produce la firma desde principio a fin, con todas sus paradas, detenciones, cambios de sentido, etcétera, etcétera, el tiempo real de ejecución, todo esto sí que lo calibra muy bien el programa y aporta datos objetivos al perito que antes no podía analizar en una firma manuscrita. Muchos nos poníamos las manos en la cabeza diciendo, pero esta firma digitalizada o biométrica, que no es una firma original, que no es una firma en papel, pero hay que saber que hay muchos datos, los datos dinámicos, que sí que nos dan al perito mucha información. Porque antes en la firma manuscrita, ¿qué teníamos? Una firma que nos venía dada, una firma entera, que nosotros no habíamos visto cómo se producía. No podíamos analizar la velocidad de forma real y exacta, porque la teníamos que interpretar por elementos indirectos, como el tipo de trazo, si hay más acerado, si es más filiforme, igual que la presión, que siempre se nos ha llenado la boca a los peritos diciendo que es un factor tan importante, pero muchas veces no se podía analizar de forma clara. Se tenían que aplicar, pues por ejemplo, mediante videoespectros, sistemas de infrarrojo que eliminaran el surco, la tinta del surco y hacer mediante luz rasante visible el surco, que entonces sí que veías la presión, realmente la profundidad del trazo, pero muchas veces muchos peritos no lo podíamos evaluar. Y eso es muy importante, el saber que tenemos datos objetivos que no se pueden discutir. Pero la otra cosa será que ese software sea homólogo, sea homologable, se produzca en las diversas operaciones, que dé herramientas al juez para poder entender que esa es una prueba fiable. Porque no olvidemos que por lo menos aquí en España la pericia el acto pericial es un acto contradictorio, como todo el juicio en general, por eso se ha hecho oral. Los principios de mediación, contradicción, oralidad son sagrados. ¿Y eso qué ocurre con eso? Que cualquier perito que diga haga una referencia a una cuestión que no se puede demostrar o que quede en el aire o que quede muy coja, pues permitirá al otro perito el poder tirar por tierra o impugnar ese dictamen poniendo de manifiesto todas estas cuestiones. O sea, por eso la contradicción lo que permite es que se hagan las pericias de la forma más fundamentada posible, para que el tribunal se lo crea y pueda crear una jurisprudencia acorde con lo que realmente se puede probar. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que nuestra profesión ha dado muchísimas satisfacciones a la justicia. Hemos llegado hasta acá con nuestros informes periciales, con nuestra técnica, siguiendo los lineamientos técnicos y científicos, creo que muy responsablemente y con un compromiso a nuestra ciencia enorme. Justamente por eso queremos abordar estas nuevas tecnologías lo más responsablemente. Vos sabés que yo, coordino y dirijo la carrera de calígrafos públicos en la universidad. Tengo una gran responsabilidad con todo este tema porque de alguna manera todo el tiempo estamos mejorando el plan de estudios en son de, que el profesional o el alumno, una vez recibido, tenga las herramientas para enfrentar lo que sucede en ese mismo instante. Entonces es algo que no pasa desapercibido todo esto. Y la pregunta tiene que ver con esto justamente. Nuestra profesión tiende a desaparecer, nuestra profesión será tomada por los peritos informáticos, va a desaparecer la pericia caligráfica, nosotros mutaremos a otro tipo de profesión similar. ¿Cuál es
tu percepción respecto a esto, Juan Francisco? Hombre, yo creo, en primer lugar, como te he dicho, que la firma manuscrita todavía va a permanecer durante cierto tiempo. Y en cuanto a las firmas de formato electrónico, yo creo que que es competencia del perito experto en falsedades de firmas, tal como se ha venido entendiendo tradicionalmente, seguirá existiendo en cuanto a la firma biométrica, porque la firma biométrica se produce a través de un grafo y, como te he dicho, hay muchos parámetros gráficos que están únicamente al alcance valorativo y analítico del perito calígrafo. A mí no me gusta este término porque yo creo que lo encuentro obsoleto. Yo hablo de expertos en falsedades de documentos y escritura y firmas, que es más acorde a la realidad. Ujú. Y el conocimiento y la experiencia que tiene el perito en el tratamiento de las firmas y en poder validarlas, pues da elementos muy importantes a los tribunales para poder formarse su convicción. Y yo creo que esto va a permanecer en cuanto a la firma biométrica, siempre y cuando se perfeccione y, como te he dicho, existan sistemas, se mejoren sistemas de captación de firmas con todos estos datos gráficos que el perito tendrá que evaluar. Amén de que exista también la labor de garantizar la vinculación de la firma al documento, inmodificabilidad, confidencialidad, toda esta serie de elementos que también que forman parte de la validez íntegra del documento. Sin duda, se van a tener que cumplir un montón de formalidades y requisitos para que esta nueva modalidad tenga las características de seguridad y confianza esperadas, ¿verdad? Sí. Bueno, quería decirte, Juan Francisco, que estoy muy agradecido por toda la información que nos compartiste ahora y quería que aprovechemos este momento, te doy unos segundos para que nos cuentes todas aquellas personas que tengan interés en tus asesoramientos periciales con respecto, como decís vos, a documentos cuestionados, a, a la pericia en sí. ¿Dónde se tendrían que contactar con ustedes? Con vos, precisamente. Sí, mira, nosotros tenemos nuestra página web, es www.gabineteorellana.com. Ahí están todos nuestros datos, tanto de mi hermano Rafael como míos. El mail, que es info@gabineteorellana.com, y allí recibirán También estamos en las redes sociales, lo que pasa es que ahora no recuerdo exactamente Bueno, el nombre, pero a través de la propia web o de los mails les podemos informar todo lo que ellos deseen. clarísimo, muy interesante. Estoy seguro que vas a recibir muchos mensajes. Este programa se ve muchísimo. Arrancó en Argentina, ahora en Latinoamérica y ahora cruzó el Océano Atlántico y está llegando mucho a Europa. Así que nuevamente te vuelvo a agradecer por compartir todos tus conocimientos, por el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y bueno, y nos despedimos de esta manera. Quería agradecerte a ti, Federico, y al programa, que me parece interesantísimo y que además lo conduces muy bien, porque en fin, las ciencias criminalísticas son súper interesantes. Yo creo que a todo el mundo le gusta y agradezco el poder haber aportado mi granito de arena para este programa y os deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Bueno, tuvimos la entrevista con el doctor Juan Francisco Orellana y bueno, nos despedimos de un nuevo programa de Escena del Crimen, pero nos vemos en el próximo con un nuevo invitado. Muchísimas gracias.